No, ¿cómo El no? canciller ¿Cómo no le va Federico a González sí interesar? tiene ahora la gentileza de responder a un reclamo que tenemos todos. Ministro, por favor, si nos puede informar si ya terminó la reunión, habrá conferencia de prensa y qué es lo que deja para el Paraguay este encuentro entre el presidente Abdo y Jair Bolsonaro. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Oscar, a todo el equipo y a la audiencia. Acabamos de aterrizar en Ciudad del Este, provenientes de Foz de Iguazú, y nos estamos realizando el hisopado en este momento. Pero ya efectivamente culminó el encuentro entre los presidentes y el presidente Bolsonaro ya está regresando también a la ciudad de Brasilia. Se desarrolló el programa como estaba establecido, con el recorrido de la zona de obras del puente que se está construyendo entre Ciudad Presidente Franco y Foz de Iguazú. Estuvieron hablando de los proyectos que se vienen desarrollando, al igual que del puente que va a unir también a Puerto Murtiño con Carmelo Peralta, y las obras que eso implica con la ruta bioceánica y distintos proyectos de construcción. Básicamente eso fue. No se entró en detalles en el tema de Itaipú, se mencionó sí la importancia de todo lo que se viene, pero no se entró en detalles con relación a ese punto en particular. En el caso de la renegociación, Así es, de la revisión del anexo C. nada, Sí, canciller. No, se mencionó la importancia de todo lo que es Itaipú, de lo que se viene haciendo con estas obras, de lo que se viene a futuro con la revisión, pero no en los detalles específicos de ese proceso. Canciller, y como jefe de la delegación paraguaya que debe encarar esa negociación que no es que debe, está encarando esta renegociación con el Brasil, ¿cuál es el avance que se tiene? ¿Qué tipo de reuniones? ¿Quiénes se reúnen para poder consolidar la posición paraguaya, que habría que poner un poquito unos ejes centrales como para que la ciudadanía didácticamente entiendan? ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Sí, en primer lugar es importante recordar, Oscar, que lo que está establecido que debe realizarse es la revisión del anexo C en el año 2023. Eso está establecido, está acordado y ratificado. Por lo tanto, todos los preparativos apuntan a ese proceso de revisión. El equipo de negociación ya fue conformado exactamente hace un año y lo integran 4 representantes de 4 instituciones diferentes. La primera de ellas es la Cancillería, la otra el otro es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también la Administración Nacional de Electricidad, ANDES, y la Secretaría General de la Presidencia. Son los 4 negociadores en representación del Gobierno Nacional que van a estar llevando adelante este proceso, lógicamente coordinados, encabezados por el Canciller Nacional. Este grupo de negociadores, o este equipo de negociadores, está apoyado permanentemente por 4 grupos de trabajo también, diferenciados en distintos rubros. El grupo de trabajo técnico, el jurídico, el económico y el comercial. Estos grupos, acompañados del equipo negociador, se vienen reuniendo regularmente desde principios de este año con los distintos escenarios, las distintas estrategias, y de modo a estar preparados para cuando llegue el momento de sentarnos a la mesa de negociación. ¿Cuál es el punto principal en el tema del anexo C, canciller? Había 2 opciones, recuerdo, y entonces en una de ellas teníamos que nosotros consolidarnos qué es lo que nos conviene. Es decir, cerear todo, digamos, y comenzar con una ventaja enorme de un dinero que se calculaba eran más de $1.000 millones de ingresos. ¿Cuál es, si puede aclararnos la situación, las propuestas que tenemos nosotros? Sí, en ese sentido también es importante tener en cuenta qué es lo que está previsto hacerse y cuáles son los escenarios posibles. Lo que señalé al comienzo, lo que está determinado en el propio tratado es la revisión del anexo C, sí, para el año 2023. Eso probablemente inicie antes, porque ya con el pago de la deuda, el servicio de la deuda, la tarifa automáticamente va a empezar a bajar. Sí. ¿Y de qué trata el anexo C? De las cuestiones financieras, y específicamente del costo del servicio de la electricidad, que es la tarifa. Sí. Y ahí es que se presentan 3 escenarios. La tarifa que baja automáticamente, la tarifa que puede mantenerse a lo que es actualmente, agregándole otros componentes, o la reducción intermedia de esa tarifa con componentes que pueden entrar en lugar del costo del
del servicio de la deuda. Entonces, básicamente esos son los escenarios sobre los que se viene trabajando, analizando, consultando con el sector privado, con el sector técnico, con el sector académico y con la sociedad civil. En la tarde de ayer recibí a las autoridades del partido Patria Querida, que trajeron la posición de su partido con relación a este proceso de revisión, que valoramos muchísimo, y todo esto va a ser puesto en los próximos días en un libro blanco, por llamarlo de alguna manera, en una compilación de las posiciones que fueron presentadas por distintos partidos, sectores y estamentos, de modo a hacerlo público y que la ciudadanía y el pueblo en general pueda conocer cuáles son las posiciones. Y sobre esa base, entonces, seguir diseñando la estrategia. Ya ha definido el objetivo principal, que es asegurar la soberanía energética de la República del Paraguay. Si no estamos poniendo en riesgo una posición oficial, ¿usted hacia dónde se inclina de todo lo que nos citó, canciller? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿Cree usted, como paraguayo, como canciller, y dados los intereses, altos intereses geoestratégicos, políticos de Paraguay, cuál de las alternativas que nos dio usted cree es conveniente? Nosotros apuntamos a utilizar la energía que sale de la potencia producida por Itaipú de la mejor manera posible, el uso rentable de nuestra energía para el desarrollo del Paraguay, para la industrialización. Ese es el objetivo principal, asegurando, reitero, la soberanía energética y la utilización plena de esos recursos. O sea, poder vender a otros países, en síntesis. Usar todo acá. Sí, pero en el entendido que eso no es el anexo C. Por eso es que quiero dejar siempre bien claro eso. Lo que está establecido es la revisión del anexo C. Correcto. Todo lo demás no pertenece, no forma parte del anexo C. Correcto. Es una posibilidad que se lleve adelante una negociación más amplia, pero lo que sí está establecido es el proceso de revisión del anexo C para el año 2023. Bueno. Una última consulta. Sí. Ese libro blanco del que hablaba, ministro, ahí van a aparecer las propuestas, decía usted, de los partidos políticos, pero también de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando hace ya bastante tiempo en las propuestas para la renegociación del anexo C. Todas las propuestas que existen podrían figurar ahí, digamos, para la discusión posterior a nivel sociedad paraguaya. Así es, exactamente, Menchi. Recordarán ustedes que de septiembre del año pasado a marzo de este año se llevaron a cabo las reuniones de la comisión asesora, que fue integrada por más de 40 personas y asociaciones de distintos ámbitos, sectores de la sociedad civil también, y las posiciones y las ideas presentadas por todas estas personas o todos estos grupos o todos estos sectores son las que van a ser puestas a conocimiento de toda la ciudadanía, de modo a tener un conocimiento exacto de dónde estamos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo ideal, a dónde apuntamos y cuáles son los mitos también, porque eso es importante definir. Hay muchos mitos sobre los que se mencionan y realmente son exactamente eso, son mitos y nosotros tenemos que trabajar sobre realidades específicas. ¿A qué se refiere cuando habla de mitos? ¿Qué mitos, por ejemplo? Sí. Denunciar el tratado, por ejemplo, recurrir a la Corte Internacional de Justicia, cosas como esas. Son situaciones que son escenarios que no van a darse, son cuestiones específicas que no tienen que ver con la revisión del anexo C, que es la cuestión específica de la tarifa y las cuestiones financieras, como les había señalado. Ministro, por último, por lo menos de mi parte, ¿cuándo tendría que estar lista, discutida, conversada la propuesta paraguaya y ya como, digamos, la presentación de esta propuesta al gobierno brasileño? A más tardar, ¿cuál sería el tiempo límite, digamos? Sí, reitero, la fecha establecida en el tratado es de marzo del 2023. Claro, pero... Por lo tanto, ese es el plazo que se dispone, pero nosotros tenemos la idea de adelantar eso, claro. Tal vez iniciando las conversaciones ya el año que viene. Claro, porque la deuda termina de pagarse en realidad en el 2022. Y estamos hablando de un 60% menos en la tarifa, justamente como consecuencia del pago de la deuda. Sí, en el 2022 ya va a llegar a bajar radicalmente o sustancialmente la tarifa por el pago casi total de la deuda, pero se culmina de pagar, el proceso de pago culmina en el 2023. Por eso es que está establecido que es en esa fecha, que para esa fecha tiene que procederse a la revisión del anexo C.
Ministro, gracias por el tiempo y por la explicación que reclamamos, ¿verdad? Porque la fuente de información tiene que ser directa para que no exista ninguna situación. Digo, no fue eso lo que se dijo, no fue eso lo que se trató, no fue así la reunión, etcétera. Finalmente no hubo una conferencia conjunta, ministro. ¿Qué pasó? No, ya no se llevó a cabo la reunión. El presidente Bolsonaro tenía que salir ya para la ciudad de Brasilia. Entonces no se llevó a cabo esa rueda de prensa o esa declaración a la prensa que figuraba originalmente en el programa. Bueno, ya no, entonces, y esto termina. Y de retorno ya a la capital ahora. Así es, sí, ya nos hicimos el hisopado como les señalé, Sí. estamos cumpliendo con el protocolo y bueno, vamos para adelante entonces, así es. Gracias, canciller, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego. El doctor Federico González, canciller de la República.